Bueno, qué rico conectar con estos espacios maravillosos. Hoy en un día, pues que es poco tradicional que hagamos un live y demás. Sin embargo, en un momento muy especial y el Día de la Madre, que lo celebramos aquí en Colombia, donde pues tenemos celebraciones, tenemos varios eventos y qué rico poder compartir este espacio con una mujer maravillosa como lo es Diana Arroyave. Vamos a darle por aquí espacio. Vamos a ver. Hola, Dianita. Hola, mi Martica, ¿cómo me ves? ¿Me ves Súper. bien? Sí, yo súper bien. Ah, ¿Tú bueno, cómo bien, muy bien. Ay, qué rico, qué rico, qué rico. Bueno, Dianita, pues yo creo que es momento de iniciar. Hoy en un día bien particular, porque hoy es sábado, por aquí en Colombia se celebra el Día de la Madre, entonces me imagino muchos de celebraciones y demás. Sin embargo, quisimos compartir este espacio contigo tan maravilloso, sobre todo por una historia que particularmente cuando nos conocimos, que tú sabes que te aprecio muchísimo y más en el espacio en que nos conocimos, pues es algo muy lindo donde es una historia por contar, un liderazgo como madre, como los diferentes roles que te desempeñas. Así que qué rico tenerte en este espacio. Bienvenida, Dianita. Nosotros por lo general, luego nuestras transmisiones son, pues tienen bastante audiencia y lo más importante es que a cada ser que le llegue este mensaje, pues qué rico que siga siendo esa semilla que más adelante o en ese momento lo necesite, de seguro va a sacar sus frutos maravillosos. Así que buenas tardes, Dianita. Ahora sí, oficialmente te saludo, te doy la bienvenida, te invito a que te presentes como esa mujer encantadora, maravillosa, que está en una labor que para mí yo digo, Dios mío, cómo puede estar ahí? Así que bienvenida, Dianita. Gracias, Martica. Bueno, yo feliz de poder dar una información de amor, un mensaje. Mi nombre es Diana Arroyave, soy coach de duelo, acompaño a mamitas sobre todo en duelo y a todas aquellas personas que necesiten una sanación emocional, encontrarse de nuevo con ellos, ver la vida con otra perspectiva después de haber visto trascender un ser querido. Todo esto, mi Martica, tras ver trascender a mi hijo a sus 9 años de edad, asumo esa responsabilidad de tener un propósito de vida y de honrar a mi hijo a través de este servicio, ayudando a otros a que puedan sanar como yo lo he hecho, a tener una aceptación, a ver a mi hijo desde otro punto de vista, más energético, más que una parte corporal, integrarlo a mi vida y honro su vida con este acompañamiento. Ay, Dianita, pues de verdad que cuando tuvimos la oportunidad de compartir y que me comentaste tu historia, yo decía, solo una mujer con un corazón enorme y con un desarrollo personal muy grande, un crecimiento, puede llegar a superar todo lo que ha hecho, todo, pues una historia por contar para tantas madres que también han atravesado duelos así y que pues realmente no ven esa salida, sino por el contrario, están ahí como en ese duelo, en esos temas tan fuertes. Entonces, pues bueno, Dianita, de verdad, gracias por compartir, gracias por seguir siendo semilla y en un tema tan, digamos que tan fuerte, Dianita, porque casi siempre nos han preparado para que seamos los padres los primeros que digamos que trascendemos y luego nuestros hijos. Ujú. Y cuando Sí, ocurre diferente, pues esto es un choque emocional muy grande. Y desde allí yo digo, admiración profunda de Anita por tu labor, porque desde ahí has decidido seguir esa vida con propósito, ese liderazgo. Entonces, bueno, Dianita, adentrémonos ahí. Y de verdad, gracias, Dianita, porque sé que estás en otro país, estás, bueno, en un horario diferente, con múltiples actividades por realizar y solo desde ahí decirte gracias por aceptar esta invitación bueno, por compartir en comunidad, que ambas podamos nutrirnos y seguir creciendo, que lo más importante es eso, más allá de, pues tú sabes, son espacios que se hacen desde el corazón y con el corazón para los demás. Entonces, qué rico, Dianita.
¿Qué te parece, Anita, si empezamos con algo muy lindo y es que sé que no es tan fácil de contar y que vuelve a revivir, pero de contarnos pues esa historia, cómo ocurre y que alrededor de todo este duelo, cómo es para ti lograr superar y pues seguir adelante después de esta historia? Bueno, mi hijo tenía 9 años de edad, él no estaba enfermo, era un chico muy feliz y muy extrovertido, le gustaba la naturaleza. Entonces, él parte en un día que yo por yo él yo tengo una niña de 4 años en ese momento y estaba él y su hermanita. Yo había comprado casa, entonces teníamos una empresa y yo era muy responsable, entonces yo solamente trabajaba medio tiempo y medio tiempo me quedaba con ellos. Pero yo como ese día estábamos haciendo las vueltas de la casa en la mañana, yo en la tarde tuve que ir a trabajar. Entonces le dije a mis papás que se quedaran con los niños para yo poder ir a trabajar en un horario pues que normalmente yo no trabajaba. Entonces mis papás se llevan a mi hijo para el río, donde a él le encantaba y él en mi ciudad, en Palmira Valle, se acostumbra que si hay una piedra muy alta, se tiren pues a un río, se tiren al río y eso pues para ellos es la diversión y lo más. Entonces, y como él era extremo, entonces él todo le gustaba montarse en los árboles, él era, bueno. Entonces, él apenas vio, le dijo al tío, tío, vamos, vamos y nos tiramos. Pues sí, el niño fue y se tiró. En la segunda vez, el niño salió, iba como por la mitad ya al salir a la orilla, pero mi hermano vio que él venía saliendo con mucha dificultad. Cuando mi hermano lo coge, el niño se descompensa y hace 2 veces como si su cuerpo, como un sonido como, y me dice mi hermano que el niño inmediatamente se fue. Entonces lo logran pasar a la otra orilla, habían enfermeros en el río, le hicieron reanimación, pero el niño no respondía. Entonces, pues llaman a la ambulancia, pero como estaban en un lugar de una montaña, la ambulancia no alcanzó a llegar, solamente llegó en la mitad del camino cuando yo llegué. Cuando a mí me llaman y me dicen, al niño le pasó algo, no sé. Entonces yo dije, pero ¿qué pasó? Pero imagínate, Martica, que mientras yo iba hacia allá, yo sentía que mi hijo había muerto. Entonces yo le decía a un amigo que manejaba, yo le dije, mi hijo se murió. Y él me decía, no, no digas eso. Y yo, sí, yo siento que mi hijo se murió. Bueno, llegamos a la mitad, mi papá montó al carro al niño y en el momento que yo llego, llega la ambulancia. Entonces al niño lo bajan del carro, las personas lo revisan y cuando lo revisan me dicen, no nos lo podemos llevar, mamá, porque el niño no tiene signos vitales. Entonces yo le digo, ¿cómo se te ocurre? El niño sí tiene signos vitales, es que a él no le pasó nada, que no sé qué. Bueno, me decían, no, hay que llamar al carro fúnebre. Y para mí esas palabras eran, y yo, ¿cuál carro fúnebre? Yo, o sea, para mí era un sueño. Bueno, entonces, cuando yo empiezo a revisar a mi hijo y lo reviso de la cabeza a los pies, no tenía ningún moretón, ni una picadura, porque yo dije, se golpeó la cabeza con una piedra, eh, le picó un animal. Bueno, yo me imaginaba y yo todo lo revisaba y todo, y mira, su cuerpecito estaba completamente normal. Entonces, bueno, eso es un choque emocional muy fuerte, o sea, como el ver a mi hijo sin signos vitales y yo decía, Dios mío, es que esto no puede estar pasando, o sea, para mí era un sueño. Después ver llegar al carro fúnebre y todos nos preguntábamos, pero ¿qué pasó? O sea, nadie sabía qué había pasado. Lo más y lo que nosotros imaginábamos es que había tomado agua, se había ahogado. Pero mi hermano me decía, hermana, no, porque él alcanzó a salir. Bueno, 3 meses después, Martica, esperando su resultado, imagínate que
nos dicen tres posibles causas de las cuales no tenían seguridad de ninguna, pero las tres daban con el cerebro. Una, aneurisma, una meningitis asintomática y otra que en ese momento no recuerdo, pero ninguna nos decían que era seguro, porque habían faltado por tomarle pruebas en su cuerpo para poder darnos con seguridad. Pues para eso nosotros esperando 3 meses para que nos dijeran eso, pues quedamos todavía más confundidos. Después de eso empezamos a investigar qué eran las cosas que nos habían dicho y nada tenía que, o sea, nada nos daba como esa respuesta que nosotros queríamos escuchar. Definitivamente hubo un momento en que mi esposo me dijo, por más que investiguemos, nadie nos va a devolver a nuestro hijo. Claro. Él ya se fue. Entonces, mi Martica, yo empiezo en un proceso muy, muy difícil. Entonces empiezo a pelear con Dios, empiezo a decirle, pues, ¿por qué nosotros si teníamos empresa y nosotros ayudamos mucho a los pobres de nuestra ciudad? Si nosotros éramos tan buenos, supuestamente, ¿por qué nosotros? ¿Por qué no les pasa esto a los malos? No, tú no te alcanzas a imaginar. Empieza uno en un choque y empiezo a buscar respuestas. Entonces yo siempre estaba en la religión católica, pero yo cuando me sentía muy mal me iba para la iglesia a llorar, pero en la iglesia yo no me sentía en paz. Bueno, empiezo a buscar, voy a la religión cristiana, en la religión cristiana siento que yo comprendí qué era lo que le había pasado a mi hijo y acepté. Pero habían cosas que tampoco iban conmigo. Entonces me alejé y empiezo a buscarle un sentido a mi vida porque tras ese hecho yo decía, pero es que ¿por qué me pasó esto a mí? Y empieza mi mundo a dar vueltas, mi hija chiquita, yo, mejor dicho, en ese momento la verdad no quería vivir, pero mi hija chiquita de 4 años me llamaba constantemente la atención, entonces yo decía, no, yo tengo que seguir adelante porque, y que yo sentía como que la responsabilidad de que todo giraba como en torno a la mamá. Entonces yo tenía empresa, mi hija, mi esposo, mis papás, y yo decía, si yo me desborono aquí, todo se va a desboronar. Entonces, en esos procesos del duelo, yo también tuve una etapa donde lo congelé, pero después de 6 meses yo sentí que el cuerpo ya no me daba más y tuve que salirme de la empresa, irme para la casa a llorar lo que tenía que llorar para poder realizar mi duelo. Cuando hago todo ese proceso, empiezo a buscar de Dios, empiezo en un aprendizaje, empiezo también, yo quería respuestas, Martica, y entonces empiezo también a instruirme y a ver qué hay más allá de la muerte, Martica, porque yo decía, fue pucha, pero entonces uno se muere y a dónde se va, me voy a volver a encontrar a ver con mi hijo, qué pasa, o sea, qué pasa más allá de todo este plano terrenal. Y empiezo a ver películas, empiezo a hacer talleres del duelo, empiezo a seguir mentores que hablan sobre el duelo y mi vida empieza a cambiar, empiezo a hacer una transformación y empiezo a ver que mi hijo realmente no estaba físicamente, pero que él seguía conmigo. ¿Por qué, Martica? Porque él se me presenta en la misma semana que trasciende, se me presenta en una luz radiante al lado de mi cama y yo estaba entre dormida y entre despierta y él desciende en una luz radiante. O sea, yo te puedo decir, yo de corazón sabía que era mi hijo, pero yo nada más le veía la silueta. Entonces yo telepáticamente le digo, hijo, yo sé que eres tú, amor, ve hacia la luz que yo me quedo cuidando a tu papá y a tu hermanita, pero tú ve hacia la luz. Y yo termino de decir eso y la luz se desaparece. Y yo como que ya caigo en la razón
y me pongo a llorar. Esa es una de las tantas experiencias que él me ha demostrado que sigue aquí conmigo. Luego se me empezaban a presentar plumas, de un momento a otro me caían plumas, me encontraba plumas en las almohadas, me encontraba plumas en los lugares menos que tú creías que menos habían, me las encontraba. Y cuando yo empiezo en esta búsqueda a saber qué pasa, empiezo a encontrar que mi hijo me está enviando señales. Aparte que en esa misma fecha por donde él trasciende, colocan una discoteca en la ciudad donde vivíamos con su nombre. Entonces se Oh, encontraba su nombre por todas partes. Si prendíamos la radio, salía. Si íbamos en un carro, había una publicidad de la discoteca con su nombre. O sea, todo. Y yo decía, pero qué coincidencia. O amanecía y prendía la radio y estaba sonando la canción que a él más le gustaba. Y yo decía, yo en ese momento, al principio no entendía nada, pero yo iba sintiendo, iba sintiendo. Cuando empiezo a investigar, empiezo a entrar a talleres, empiezo a ir donde los psicólogos, empiezo a darme cuenta que es mi hijo eh, enviándome señales y diciendo, ok, mamá, estoy aquí, te estoy acompañando, así tú no me veas, yo sigo aquí. mm, Cuando también voy donde la medium me da esa misma, me dice a través, mi hijo me habla a través de ella y me dice, sí, mamá, soy yo. Cada vez que tú encuentras una pluma, soy yo que estoy ahí. Y nos dice que gracias porque la misión que él vino a cumplir en la vida, la cumplió gracias a nosotros. Entonces, a partir de ahí, Martica empieza todo un proceso en este camino. Al principio es muy doloroso, muy doloroso. Uno no ve la luz, uno no entiende el sentido y el para qué, pero ya en este momento ya todo lo comprendo. Ya ahorita digo, yo ya entiendo por qué tenía que pasar por este camino claro. tan doloroso. Dianita, ahí has mencionado varios temas que digo, wow, de admirar. Y el primero, que ojalá pudiéramos todos comprender que el duelo tiene diferentes etapas. Y mira que mencionaste una que, bueno, acompañó a varias personas y a veces creemos que solamente el duelo aparece cuando hay pues como esto que te pasó a ti, como una pérdida física, pérdida, Ujú, llamo entre, realmente no hay pérdida, y no sí, nos damos espacio para poderlo vivir, sino hacemos un poco lo que tú mencionabas, ¿no? De aguantar, aguantar, y pues esto evadir. en algún momento sale porque sale. Y fíjate que en tu caso, pues salió a través de las lágrimas, de todo esto que nos estás compartiendo. Sin embargo, Anita, con todos nuestros procesos que hemos hecho, qué tan importante es dejarlo salir en su momento, aceptar y poder darle espacio a ese duelo para que se manifieste, porque lo he pasado, no con duelos como los tuyos, con personas, pero sí de otra índole, donde no le doy tampoco el espacio, sino lo que hago es ocuparme, ocuparme, ocuparme para no, para decir no, negar como esa realidad que para mí es el primera etapa del duelo, es como la negación de esa realidad, eso no me está pasando, lo que mencionabas, esto no puede ser, y desde ahí como nuestro propio cuerpo empieza a buscar la forma de hablar y muchas veces el camino es la enfermedad cuando no le damos como esos espacios para que se pueda manifestar, expresar. Entonces, desde ahí, Anita, en esa etapa de negación, porque realmente es una negación, ¿qué nos recomendarías para poderlo sobrellevar, para poder tomar ese liderazgo que sabemos que tenemos que llevar en nuestra vida y afrontarlo? Martica, lo primero que tenemos que hacer es sentir, sentirlo. No nos podemos dejar, el ego y el cerebro está en un proceso de que él no quiere sentir, porque todo lo que él quiere es sentirlo, él nos quiere proteger. Lo que pasa es que el cerebro lo que hace es que quiere protegernos, entonces él no quiere que nos sintamos mal, tristes, ya, pero hay algo en ti que lo necesita. Entonces, el primer paso es sentir. Y en un duelo, ya sea pérdida laboral, pérdida de un ser querido, un cambio de país, siempre van a haber cambios,
siempre van a haber transformaciones que nos ponen incómodos y la incomodidad no nos gusta y no Mm. vamos a quererla sentir, pero es algo que toca atravesarlo o toca porque tras de que temprano tú lo vas a tener que hacer porque si tú no lo haces, un órgano de tu cuerpo se va a dañar. Entonces, imagínate que ahora que hablas de eso, yo creé en mi seno izquierdo una bolita de grasa. Esa bolita de grasa se creó y ahora que estoy haciendo un estudio de descodificación, entendí que esa bolita de grasa la creé después de que mi hijo trasciende porque esa bolita de grasa de mi seno izquierdo significan las culpas que yo me echaba porque no lo cuidé, porque no le dije, porque muchas cosas. Pero cuando yo hago esa, como esa conciencia, me doy cuenta, se me desaparece esa bolita de grasa. Entonces, ahí también quiero invitarlos a todos que lo que, lo que uno no habla, el cuerpo lo habla. Total. Entonces, hay que sentir. Lo primero que todo es sentir. Y si hay que llorar, y si hay que sentirnos tristes, y si muchas veces nos puede dar depresión, pero lo importante es cómo salir de allí, pero sí sentirlo. Y que ese sentimiento no se alargue, ¿ya? Pero lo importante es sentir. Ahí va mi pregunta, Dianita, ¿cuánto tiempo? Pues sé que es relativo, ¿no? Para todos el tiempo, pero ¿cuánto tiempo tú dirías ya es momento de ponerle atención y ya buscar una ayuda profesional? Porque incluso de lo que yo he podido acompañar es que al principio, sobre todo cuando hay una pérdida de pareja, ni siquiera queremos buscar ayuda, sino queremos es estar encerrados completamente a uno, ¿no? No a todos nos da Sí. de la misma manera, encerrados y llore y llore y llore, o en esos estados tan depresivos, tan grandes, ¿cuánto tiempo tú crees que sería como el de decir, alerta, ve, ayuda? Te cuento que mi alerta fue cuando me empezaron a llegar pensamientos de no querer vivir más. Cuando yo empecé y yo le decía a mi esposo, había momentos que yo le decía, mira, o sea, enciérrame en un lugar donde solamente yo pueda estar dopada y dormida todo el tiempo. Entonces, cuando yo empecé, y como yo, ¿por qué estoy pensando esto? Y no quería vivir, realmente no quería nada, nada, no quería ni comer. Entonces, cuando yo me vi y yo miraba a mi familia, a mi hija, a mis padres, y yo decía, pero es que yo tengo que seguir adelante, porque, o sea, sé que ahorita yo estoy mal, pero ¿y los que están a mi alrededor? ¿Qué pasa? Entonces, cuando yo empiezo a tener esos pensamientos tan de baja vibración, y yo dije, necesito ayuda. O sea, yo no me las sé todas y yo no sé cómo salir de esa porque realmente es que yo no sé, es que hay un momento, Martica, que uno dice, pero yo qué hago ante esta situación, o sea, ¿cómo la resuelvo? Y ahí es donde los terapeutas son los de la primera mano. Imagínate que yo lo primero que empecé a ir fue a grupos de apoyo, Okay. donde yo pensaba, porque es que a veces nos toca ponernos en posiciones incómodas. Yo pensaba que yendo a esos grupos de apoyo, yo iba a ir como a meterme el dedito en la llaga, ¿ya? Pero cuando yo voy y escucho que a otras personas les ha pasado lo mismo que a mí y que esas personas a veces también se le presentan pensamientos de locura. Por ejemplo, yo pensaba, yo decía, negociaba con Dios y yo le decía, bueno, papito Dios, que cuando amanezca mi hijo aparezca en la puerta y pídeme tú lo que quieras. Y no importa lo que me pidas, yo te doy cualquier cosa, pero que él aparezca. Y yo decía, ay, ya me estoy enloqueciendo, ¿qué es esto? Pero cuando yo voy a los grupos de apoyo y hay personas que se imaginan lo mismo o muy parecido, yo hago como reflexión y yo digo, ah, bueno, no me estoy volviendo loca. Sí, nos llegan esos pensamientos, entonces ese grupo de apoyo es súper importante y el que tú te sientas que no eres la única que te ha pasado eso, es
muy importante, Martica. Mm. Claro, Dianita, y fíjate que de verdad que digo, cada vez que te escucho, digo, gracias por ser como esa vocera de muchos que pues no podemos como transmitir todo esto que se atraviesa en la etapa de estos duelos. Dianita, listo, viene esa parte de aceptación y también viene esa parte que la comparto y la he escuchado bastante, como esa pelea con ese ser, digamos, divino, independiente de lo que cada uno crea, y yo creo que es muy natural, ¿sabes? De estar como chocados, sobre todo por lo que vinimos en estas generaciones, pues sobre todo nuestras, donde digamos que siempre hubo como ese temor y ese tema de que Dios te va a juzgar, Dios está ahí, Dios para esto, y tú dices, bueno, pero si supuestamente he sido tan bueno, o lo que llamamos bueno cada uno, ¿cómo es que me haces eso? Y me haces pasar por esta situación. Y ahí, ¿cuál fue la clave de Anita para lograr comprender que todo tiene un propósito divino y que absolutamente nada se mueve porque sí o porque sea un castigo para ti? Que mira que cuando empezamos a entrar en toda esta información de valor y todo bueno, ya hemos recorrido también juntas, empezamos a entender que realmente no hay castigos, sino hay simplemente correspondencias necesarias para seguir evolucionando en la vida, que fue algo que a mí al principio pues como que yo decía, pero ¿cómo así? ¿Por qué? Y ya hoy día lo logro comprender, entonces no me imagino en una etapa tan fuerte como la tuya, ¿cómo logras hacer como ese trance y poder reconciliarte de alguna manera con esa energía superior, energía divina? Martica, porque yo empiezo a preguntarme y yo digo, pero es que Dios no puede ser tan malo conmigo que me mande solo esto a mí. Entonces empiezo a cuestionar mis creencias y lo que me han dicho toda la vida o lo que me habían dicho que era que Dios era un Dios castigador, que porque yo me preguntaba, pero yo qué mal hice para merecerme esto, por todas las creencias que nos habían dicho de que Dios nos iba a castigar, que Dios, bueno, un montón de cosas. Entonces, cuando empiezo a investigar por YouTube, cuando empiezo a hacer mis talleres del duelo, mi mente se empieza a expandir. Y cuando mi hijo me empieza a mandar señales y yo hablo con él en mis sueños y él me manda mensajes, yo digo, wow, o sea, esto que me están diciendo, que Dios no fue que me mandó este tramo oscuro, cuando empiezo a leer libros como el libro El plan de tu alma, donde explican que todo lo que nosotros estamos pasando hoy y a las personas con que hoy nos rodeamos son personas que han venido a acompañarnos, ellos nos están haciendo, por decir algo, un favor porque nos están mostrando todas esas cosas que nosotros tenemos que trascender y que yo escogí que mi hijo allá arribita lo escogí a él como hijo, él me escogió como mamá y los dos escogimos este camino. ¿Por qué? Porque hoy entiendo que lo escogimos porque teníamos que ayudar a muchas personas. Entonces, tú no te imaginas cuando mi hijo trasciende, cuántos papás no reflexionaron su vida que estaban llevando con sus hijos y cómo cambiaron. Solamente con el ver a nosotros, vernos que nosotros ya no teníamos a nuestro hijo, eso fue una evaluación muy íntima con cada una de las personas que estaban alrededor nuestro. Y hoy que estoy en este camino, en este propósito de ayudar a muchos en ver el duelo desde otro punto de vista, digo, wow, yo sí escogí este camino. Y por muy doloroso que me parezca o que me pareció en algún momento, fue así y tengo que asumir mi responsabilidad. Entonces dije, ok, asumo mi responsabilidad y la asumo con la mayor, o sea, con el mayor amor posible. ¿Cuál es el mayor amor? Me instruyo, verifico, primero lo hago en mí. Si hay una terapia que pueda ayudarle a alguien, primero la hago en mí. Cuando yo vea resultados en mí, la puedo dar a otros. Entonces, así es mi Martica. Anita, mira, aquí Amparo, gracias Amparo por compartir.
nos dice algo. Amigas, mi hija está viviendo una situación al trascender su hijo de 26 años. Todo lo que dice la otra chica, dice, ella vive en Colombia, yo estoy en el exterior, me ha costado aceptar, más verla en esta situación. Pues mira, Amparito, que acá lo que te podría decir, claro, no, hay que conocer bastante pues la situación de la persona y demás. Sin embargo, aquí tienes una mentora única, como es Dianita, más allá del tema de que no esté, Diana tampoco está en Colombia, está en Estados Unidos, sin embargo, hay muchas maneras de apoyar. Entonces, pues lo que yo te diría es, si en algún momento observas, ves que tienes la posibilidad de decirle que alguien como Dianita está ahí, que le pueda aportar y demás, estoy segura que Dianita lo va a hacer con mucho gusto, ya le haremos paso a ella. Y pues, Amparito, lo que estamos hablando ahorita, realmente no hay palabras tal vez que puedan acompañar un momento como este, porque pues es algo muy fuerte. Sin embargo, también hay que darle tiempo a la persona, a nosotros mismos, como los que estamos también alrededor, que muchas veces cuando ocurren estos hechos no sabemos ni qué decir, ni qué hacer, sino también darle como ese espacio y confiar que en la voluntad divina, pues es lo que mi opinión, ¿no? Ya de Anita nos compartirá, sabe lo que está haciendo y lo que yo muchas veces en mis sesiones, en todas mis conferencias, bueno, lo que hago, siempre digo, hay un propósito divino que no lo podemos ver con estos ojos, sino hay un propósito más Más allá tarde. y entenderlo, y más que entenderlo, es vivirlo, no es tan fácil porque la vida sigue y hace parte de la vida. Entonces acá le doy paso pues a Dianita. Mira, Amparo, escríbeme, entra a mi página de Instagram, tengo también en YouTube, por ahí comparto muchas vivencias, muchas cosas importantes que pueden ayudarte a ti, a tu hija. Eh, es importante la compañía de las personas que rodean a tu hija en este momento. Es un momento de validarle las emociones. Mm. Todo lo que ella hoy está sintiendo es válido. Que sienta rabia, que sienta confusión, que no quiera estar más en este mundo, que no quiera comer, que no quiera hacer nada. Valídale las emociones siempre. Dile, hija, estoy contigo. A veces las palabras no llenan el dolor, pero con que ella sienta que su familia está con ella. Mira, hay algo tan lindo que a veces uno no sabe cómo acompañar y sabes cómo. Ve, si no vives con ella, ve a la casa y dile, hija, hoy vengo a hacerte el aseo de la casa, hoy vengo a cocinarte. Si quieres, sigue haciendo lo que tú estás haciendo, yo vengo y te cocino, o llégale con un, mira, te preparé este arroz con pollo que te gusta, te traje este helado que tanto te gusta. Mira, a veces las manifestaciones de amor llenan tanto. Yo recuerdo mucho que, mira, es que a veces pasa que cuando uno está en duelo, las personas lo acompañan a uno en el momento de las exequias y se olvidan de uno. Ni un mensaje. ¿Por qué? Porque como estamos en esta cultura de que le tenemos miedo a la muerte, de que no me acerco porque ella está en duelo, que entonces no, al contrario, es cuando esa persona necesita sentirse amada y no con palabras, sino con hechos. Entonces, abrazarla, siempre decirle estoy contigo, Es te que sabes, acompaño. aquí nos comparte que ella está como en otro país diferente al que está la mamá, entonces igual, ¿no? De pronto enviándole algo, bueno, hay tantas formas también de acompañar, pero pues yo comparto lo que nos estás diciendo, de Anita, darle como el espacio y El también esa negación, todo el tema es tan normal, por eso yo decía que el duelo tiene varias etapas y la primera es eso, lo que está pasando con ella de no aceptar, de esto no me está pasando a mí, que es lo que Dianita nos compartía al inicio. Sin embargo, también para ti, Amparito, pues yo te diría confía, confía porque el universo es, mira, perfecto, si tienes, si tú si tu creencia más allá de una religión es Dios, pues apégate a Él, a Jesús, también porque estoy segura que todas esas oraciones, que para mí una oración más que repetirla, porque comparto lo que menciona Diana, yo tampoco pertenezco a ninguna religión, sin embargo sí sé que cada religión en una oración es energía que estás enviando para otro ser o para una comunidad y por eso cobra
tanto, tanto valor el estar en una iglesia, el estar en un lugar donde pues todos estemos emanando esa energía para que llegue a otro ser, independiente de la religión donde sea. Entonces, pues eso sería. Y Dianita, pues si quieres compartir algo más. Mira, ella nos dice, oro en silencio por ella, le escribo y no mira los mensajes, pero tengo la confianza de que sale de esa situación. En algún momento lo va a mirar, dale espacio, ora por ella, es lo único que puedas hacer en este momento, porque entiendo que no estás junto a ella. Es orar porque hay un poder superior siempre que nos cuida, ya sea la religión que sea, ya sea que no creamos, hay una energía en el universo que nos une y tu oración le va a llegar tarde que temprano y ella está en una evolución y es su momento y es el momento y hay que respetárselo. Total. Ay, Dianita, pues de verdad que esto que nos compartes, qué lindo. Dianita, y cuando tú ya logras entender que, pues más que entender, cómo vivirlo, porque fíjate que yo les he contado que mucho tiempo yo viví con miles de libros aquí en la cabeza, y sí, eso hace parte, pero realmente cuando tú logras bajar, cuando tú logras vivir, verificar que todo eso que está en los libros, evidentemente llega a tu vida y demás, ¿en qué momento, Dianita, tú dices, wow, ahora sí encuentro un propósito más allá de, pues claro, de todo el hecho que estás viviendo y de lo que decides como toda una líder madre, en este caso, seguir adelante, cambiarte de país y bueno, continuar con tu vida, que también ahí yo entiendo que hubo también otro duelo, por llamarlo, porque dejaste pues tu país origen y demás y arrancaste en un nuevo país. Bueno, mira, Martica, yo siempre he tenido como ese llamado al servicio por los demás, ¿sí? Y siempre he estado, y sí, y yo sentía como un llamadito allí, que fue cuando nos conocimos, entramos a hacer un curso juntas, y yo sentía un llamadito, como una llamita allí, pero se quedaba como solo allí. Una vez en oración y en meditación, yo escuché que Papito Dios me hablaba y me decía, tienes que hablar de lo que has vivido porque vas a ayudar a sanar a muchas personas. Cuando yo escucho eso, Martica, yo dije, como siempre está la mente diciéndonos, ¿cuál? Eso son puras cosas que usted está imaginando. Entonces yo le digo, ok, padre, si eres tú, ábreme las puertas y ábreme el camino para que de aquí en adelante yo conozca personas. Tú sabes que acá donde estoy, pues la mayor tiempo paso es trabajando, hablo con muy pocas personas, padre. ¿Cómo voy a hacer yo para comunicar esto que tú me estás pidiendo? Entonces, nada más fue que yo dijera eso y las puertas empiezan a abrirse. Entonces, empiezo a hablar con mis compañeros de trabajo y empiezo a contarles mi historia. Y el primer caso que Dios me demostró y me dijo, mira, viste, fue una compañía de trabajo que yo nos sentamos a almorzar y le conté lo que me había pasado y ella se puso a llorar. Y me decía, Diana, no sabes lo que tú has hecho hoy con lo que me estás contando. Yo hoy venía con una situación en mi casa, con mis hijos, con mi esposo, pero es que yo al verte y al escucharte lo que tú estás diciendo, eso, lo que yo estoy pasando, no es nada. Me decía, lo puedo ver desde otro punto de vista y ya con lo que tú me has dicho, ya sé que puedo tomarlo desde otro punto y cuando yo veía que estaba en algo oscuro y te veo a ti, pues lo que a mí me está pasando no es nada, me decía. Y ahora puedo, ya sé qué hacer, me decía, ya sé qué hacer para solucionarlo, pero lloraba. Entonces yo decía, wow, o sea, yo ahí empecé a ver que lo que yo había escuchado no era producto de mi imaginación, sino que era realmente Dios. Y de ahí para allá se empezaron a abrir las puertas conociendo coach en estos temas del duelo y se me empiezan a abrir muchos temas, entonces yo digo, estoy en el camino que es. Entonces desde ahí, Martica, tomé la decisión y dije, ok, voy a abrir un canal de YouTube, un canal de Instagram, de TikTok y voy a hablar desde mi experiencia y voy a hacerlo, así sea con miedo, lo voy a hacer,
porque digamos que toda mi experiencia está aquí, porque sigo educándome, me he educado muchos años atrás y sigo en este proceso porque siento que la vida es un continuo aprendizaje y sigo conociendo de terapias y hago una terapia y hago otra y todo en pro de mi sanación y yo sé que si yo sano, puedo ayudar a otras personas a sanar. Entonces desde ahí, Matica, dije, ok, hago caso, obedezco y lo hago como mi propósito de vida. Aparte que honro la vida de mi hijo en cada momento. Digo, ok, ya me pasó lo de mi hijo. Listo, entonces vamos a transformar todo ese dolor en amor. Imagínate que cada vez que yo puedo a hablar con alguien, hacerle ver que la vida sigue, a cambiar un poquito esa perspectiva de dolor. Mira que las personas no saben, pero yo sano. Cuando esas personas sanan, yo también sano. Claro. Porque mira que el duelo, yo siento que el duelo vamos a estar, yo creo que toda la vida. Y que cuando uno piensa que ya se las sabes todas, mentiras, que viene otra persona y te muestra, aquí necesitas sanar un poquito más. Y entonces esto es un continuo aprendizaje. Lo importante es saber qué haces tú con el tiempo, porque muchas personas nos decían, el tiempo lo cura todo. Mentira es que el tiempo no cura nada. Lo que cura es lo que tú haces con el tiempo. Y cuando estamos en estos momentos, tenemos que enfocar nuestra, nuestros pensamientos y nuestras ideas y todo, enfocarnos en lo que sí nos hace bien, ¿sí? Por ejemplo, Martica, yo creo y estoy profundamente segura que cuando yo trascienda o muera, me voy a encontrar con mi hijo. Para mí es una creencia que yo quiero creerla, porque han venido personas a mí a decirme, no, que eso es mentira, que no sé qué. Yo le dije, ok, respeto lo que tú piensas, no lo comparto, lo acepto, pero si a mí me trae tranquilidad y me trae paz, saber y entender que yo me voy a encontrar con mi hijo cuando yo trascienda, pues lo creo porque eso me trae Claro. paz. Lo mismo cuando dejé de ver noticieros, Martica. Yo También. veía un noticiero y pasaban un noticiero con la muerte de un niño y yo, si estaba mal, me colocaba pues más mal. Entonces, por mi propia sanación, dejé de ver noticieros porque no me hacía bien. Entonces, yo, ¿por qué voy a hacer cosas que no me traen bien? ¿Ya? O yo, ¿por qué voy a pensar cosas que no me hacen bien, Martina? ¿Me entiendes? Y sabes que yo pienso, Dianita, que, claro, ya después de tanto trabajo interior y demás, yo digo, qué mejor manera de honrar a ese ser que hoy físicamente no puede estar entre nosotros, que con tu propia verificación y que tú estés bien, que estés feliz, que estés en propósito. Y hablar del propósito antes de contestarle aquí a Amparito. El Instagram de Diana es dianaarroyave.oficial, igual arribita, ahí lo encuentran en el live, ahí la pueden seguir. De igual yo dejo ahí pues, el live queda grabado también para las personas que después nos escuchan y allí ya la pueden seguir porque de verdad que vale la pena y voy a empezar también por algo de Anita y te lo celebro enormemente porque yo que te vi, que ni siquiera tenías un medio post, ni siquiera sabías por dónde, cuando hablamos, pero yo qué hago y yo tranquila, dale, y hoy verte en este caminar, imagínate, yo ni siquiera tengo canal de YouTube, o sea, nada, y verte a ti, de verdad que es verte en tu grandeza y decir, ay, Dianita, yo sé que tu propósito va por ahí. Y de eso también era la otra parte que quería hablar. Mira cómo el propósito va agarrando forma y muchas veces nos preocupamos porque, claro, la mayoría, o por ejemplo, a mí me pasó que decían, no, el propósito es ayudar a los niños pobres y yo no, pucha, o sea, mi propósito está pero en la inmunda porque yo no, pues yo cuál, o sea, siempre estaba estudiando, ¿Cómo? trabajando.
yo decía, pero ¿por dónde? Y cuando yo empiezo pues todo este caminar y todo, y empiezo a amar mi función, que la función muchas veces no está alineada con el propósito, y empiezo a desligarme de ese concepto que nos dicen a nosotras, ay, mire, usted tiene que ser feliz con lo que hace. No, no necesariamente. Y pasamos también por esas etapas en que no nos gusta lo que hacemos, pero una cosa es que a mí no me guste o que no me sienta bien y otra cosa es que yo no empiece a dar lo mejor de mí en el lugar en el que yo estoy. Y a mí me pasó, Dianita, y creo que compartimos ahí experiencia en que aunque yo estaba en algo que a mí pues digamos que no era que me gustaba mucho, no tanto lo que hacía, sino el entorno en que me desenvolvía. Para mí no es, y todavía sigue siendo que no me siento cómoda, pero eso no implica que yo no ame lo que hago. Entonces yo lo hago con amor, madrugo más, me entrego mucho más. ¿Y qué pasó? Cuando yo empecé a verificar que amando mi función, que era lo que me daba de comer, de para mis niñas y de todo, empezó a suceder que empiezo yo a encontrar mi propósito. Ahí empecé yo a decir, "Ah, oye, mira, y tuve que comérmelas, ¿no? Porque fíjate que Claro, porque a ti, Martica, tú me haces pensar, porque uno siempre hay que dar la milla extra. Y que digamos que este propósito, eh, tú debes de amar lo que estás claro, haciendo. Entonces, mira, yo aquí tengo dos trabajos que son muy difíciles, pero también como tú, cuando yo empiezo a ver, ok, yo estoy trabajando y esto que estoy trabajando me gusta, entonces yo digo, bueno, yo esto, gracias a Dios por este empleo, porque me está dando el sustento, pero ¿qué hay más allá? O sea, yo me voy a morir y ¿qué voy a dejar mm, en este mundo? La huella, ¿qué huella yo voy a dejar en este mundo? Y sentía como una cosita dentro de mí. Yo decía, pero es que la vida no es solo para estar trabajando. Yo decía, tengo que buscar, o sea, encontrar sentido a lo que yo estoy haciendo. Entonces, imagínate, yo tengo dos trabajos, uno en la mañana y otro de noche, y yo en las tardes me dedico a instruirme, me dedico a ver live, me dedico a hacer acompañamientos. Entonces, yo termino, yo termino completamente. A veces salgo de trabajar a las 11 de la noche, llego a mi casa y me voy quedando dormida a las 12, pero yo digo, tengo que dar esa milla extra, porque dando la milla extra es como yo voy a llegar a mi propósito divino y sé que en algún momento voy a vivir de mi propósito. Aparte de todo que me llena el alma el poder ayudar y eso va siendo una sinergia entre todo, en tu parte financiera, entre tu parte espiritual. Entonces, es para que las personas que nos vean, es un momento de reflexión. Bueno, estás haciendo lo que te gusta, no lo estás haciendo, ok, en este momento ama lo que estás haciendo y empieza a pensar qué es lo que te gustaría hacer. Y toma ese impulso con lo que estás haciendo porque es el que te va a ayudar a tener el dinero para poderte instruir, para poderte educar, para poderte empezar y ve buscando lo que realmente sí te gusta, pero amando lo que hoy tenemos y agradeciendo. Mira, cuando yo empecé a agradecer los trabajos, cada vez que yo salgo de trabajar, digo gracias porque, güey, sé que son duros, pero sé que me están dando el sustento. Empieza también, este camino también se empieza a ir mejorando. Entonces, esa también es otra invitación, agradecer lo que hoy nos esté pasando, sea bueno o sea malo, porque nada es bueno ni nada es malo. Pero cuando agradecemos todo, o sea, nosotros no nos alcanzamos a imaginar, el universo está creando otra sinfonía para nosotros mayormente. Si nosotros nos enfocamos, si nuestra energía está vibrando alto, cosas de buena, de altura vamos a traer, pero si estamos vibrando bajo, eso también lo vamos a traer. total, Dianita, yo creo que aquí nos has dado un resumen maravilloso de lo que es un líder. ¿Mm?
Eso es un líder, es efectivamente lo que estás mencionando. Y muchas veces, ¿qué pasa cuando estamos conectados? Tú que tuviste empresa dentro de una organización, nos olvidamos absolutamente de todo y creemos que todo es números y todos son resultados y se nos olvida ese proceso tan maravilloso que es el poder vivirlo. Y muchas veces, yo lo he compartido en bastantes espacios, muchas veces cuando ya tenemos el resultado, sí, chévere, llegamos y nos ponemos a ver y lo que más hemos disfrutado es el proceso, porque ese proceso nos lleva a conocer nuevas aventuras, nuevas personas. Mira cómo nos conocimos nosotras así, evidentemente haciendo entrenamientos donde tú abres y expandes tu mirada y dices, ay Dios, en mi caso, ¿no? Yo le digo, Diosito, ayúdame a conectar con esas personas que también estamos en propósito para ayudarnos entre todos a vernos en grandeza y desde ahí poder jalar al otro, a impulsarlo, a decirle la vida es un instante, es una chispa y seguir conectados desde ahí. Ahora no quiere decir que, como estamos enchufaditos no nos pasan cosas. Yo creo que es cuando más pasan vainas y temas y nos pasan pruebas y todo, también es porque lo he venido comprendiendo y a veces yo me río llorando, a veces le digo, tú sí, sigues poniéndome en prueba, hagámosle pues, porque hay un hecho evidente y uno de mis mentores que todavía pues me entreno bastante, dice, a las 12 de la noche todo vuelve a cero. Y es verdad, todo vuelve a cero, así sea un día que, quemamos energía, nos fue súper bien, a las 12 de la noche otra vez vuelve todo a cero, el día vuelve a empezar y somos nosotros los que decidimos qué hacer con el tiempo. Entonces, Dianita, qué rico poder que tú nos cuentes todo este propósito, todo lo que has vivido y quisiera ahí preguntarte y a partir de eso, esa relación con tu esposo, con tu niña, bueno, ya no tan niña, em, cómo ha evolucionado, cómo se ha fortalecido, porque fíjate que también dentro de estos duelos tan grandes, cuando hay pareja o cuando hay otros hijos, la relación tiende a fragmentarse o de alguna manera a no estar de la mejor manera pues por todas las vivencias. Martica, pues mira, gracias a Dios en todo este proceso de duelo, no hubo como reclamaciones, no hubo usted porque no hizo, usted sí hizo, sino que empezó como que mi esposo respetaba mucho y respeta todavía todo lo que yo hago. Y si yo, por ejemplo, yo he hecho Reiki, he hecho yoga, he ido hasta tomar yaje, Martica, porque yo digo, en algún lado voy a encontrar, o antes de encontrar ese propósito, yo decía, en algún lado voy a encontrar respuesta. Entonces yo me metía a cualquier cosa. Mi esposo me respetaba mucho y si a él no le parecía, pues él más bien callaba, me decía, pues a mí no me parece. Y yo, bueno, pero yo igual seguía. Y con mi hija, pues claro, yo la amé más, además porque siempre, después de que trasciende mi hijo, había siempre como una sensación de que ella también podía morirse en cualquier momento. Ah, Entonces, no. si ella se enfermaba, para nosotros era una cosa, no dormíamos, sino que estábamos pendientes de ella, pero eso nos enseñó también a valorar la vida de cada uno, Ah, ¿sí? Y a unirnos más como familia. Y nos enseñó muchísimas cosas y Juan Sebastián, como se llamaba mi hijo, nos enseñó y nos sigue enseñando. Mira, ya ha pasado 14 años de su trascendencia y todavía nos sigue enseñando cosas porque fue un niño muy noble y fue un niño muy alegre y, y nos fortaleció como familia mm, porque no nos reprochamos, porque estuvimos unidos. Gracias a Dios, la familia de mi esposo, mi familia, siempre estuvieron acompañándonos, que es una parte importante también cuando estamos en estos procesos de liderazgo, apoyarnos unos con otros y sobre todo la familia, sobre todo las personas que conviven con uno, que lo apoyen a uno, es 100% importante. O sea, es muy, muy, muy importante que estén allí y que dale, y lo estás haciendo bien y vamos por más, ¿sí? Pero mm. sobre todo uno estar fortalecido, porque después de que tú creas en ti, no importa que los demás digan que no, si tú crees en ti,
tú puedes sacar cualquier proyecto adelante. Total. Cualquier sueño que tú quieras realizar, lo puedes realizar, Martica. Es que esa es la clave, ¿sabes, Dianita? Que yo me he encontrado. Bueno, yo acompaño, tengo la fortuna de acompañar tantos equipos y en la mayoría de equipos detrás que hay un ser humano y un ser humano muchas veces desconectado. Y cuando eres líder de tantas personas, todos los días tienes que escuchar una historia diferente y tener la capacidad de decir, ok, ¿cómo escucho? Pero también cómo me salgo de ahí, porque pues no podemos los dos estar ahí pues en la misma llorando, sino, ok, te escucho, estamos ahí, sin embargo, vamos a seguir y mostrar ese otro, ese caminar es bueno. Es algo que hay que apoyar bastante. Mira lo que dice acá. Ampara nos comenta, es verdad, casi toda la familia de mi hija estamos en el exterior. Wow, es algo retador. Sin embargo, yo siempre diré las oraciones, todo lo que tú hagas. Mira que cuando hacemos nosotros constelaciones familiares, que tú lo sabes, Dianita, que sanamos tanto, no solamente sanamos nosotros, sino a través de nosotros como sanamos nuestras partes generacionales y todo lo que vienen, es muy lindo. Entonces, desde ahí, Amparo, yo estoy segura que tú desde acá puedes hacer mucho, mucho por ella y es estar ahí, así tú creas que aparentemente no te escuchan, no ven los mensajes, estar ahí es súper importante, acompañando y desde esa energía sanadora de confianza en que el poder superior está ahí y que te llena y yo sé que va a salir adelante y que en algún momento ese hace como el clic. Dianita, ahí nosotros tenemos también dos aprendizajes muy grandes y uno aprendemos por conciencia, que ojalá todos tomáramos como ese camino, y otros aprendemos en dolor. A mí me correspondió pues el dolor a través de relaciones totalmente quebradas y también por mi propia depresión y demás. En tu caso, que fue pues, por un impacto tan grande en el que tal vez si no hubiese sido así, no, este caminar tan lindo de apoyar y de estudiar tanto y de poderte conocer, tal vez no llega. ¿Qué le pudieras decir, Dianita, a todas estas personas, a mí misma, porque también sigo en este caminar de vida, cómo no esperarnos a que nos llegue ese dolor o nos coja el pelo o la entienda, que agarre por el camino que es, sino cómo poderla? Hmm. Bueno, mi Martica, lo que pasa es que no podemos vivir en la vida como si fuéramos monitores, o sea, como si fuéramos zombies. Tenemos que hacer un alto en el camino, reflexionar qué estoy haciendo hoy para mi beneficio, y no solo mi beneficio económico, sino mi beneficio espiritual. Estoy haciendo lo que a mí verdaderamente me gusta. ¿Qué es lo que me gusta hacer? ¿Cuál es ese llamado que yo tengo para hacerlo? Y empezar a el Ikigai, empezar a mirar qué es lo que me gusta, si eso me puede dar y cómo enfocarme hacia esos sueños. Martica, no nos podemos olvidar que estamos en este plano terrenal solo por un momento. Y sí, nuestra etapa a veces tenemos que venir aquí a sentir y a vivir las emociones, porque a eso vinimos, a la tierra, a vivir nuestras emociones, pero no podemos olvidar nuestra parte espiritual, que pienso yo que es la más importante y la que más se nos olvida. Y es simplemente ir hacia ti, cerrar los ojos, respirar y tomarse un tiempo para mirar, estoy haciendo lo que me gusta, no tomarse la vida a la carrera, porque la vida se nos va en un abrir y cerrar de ojos. Y fue la comprensión que yo hice con mi hijo. Mi hijo vivía todos los días, Martica, desde que amanecía hasta que se acostaba, él no paraba. Y entonces yo le decía, hijo, ¿no está cansado? No, mamá, no, mamá, yo todavía voy a ir a jugar, todavía tengo, nosotros cansados ya que queríamos acostarnos y él, no, mamá, todavía tengo tiempo para jugar. Entonces es vivir la vida como si fuera el último momento. Entonces es hacer un stop hoy que estás viendo este live y decir, estoy haciendo lo que me gusta, si es lo que yo verdaderamente vine a hacer a esta realidad y empezarse a cuestionar, no tragar entero, es cuestionarnos. ¿Será que todo lo que nos dicen es verdad? Todo lo que la religión nos dice es verdad, todo lo que la política nos dice es verdad. Empezar a cuestionarnos
y empezar a ir más allá, más adentro y más adentro de nosotros. Esa es una de las cosas que les puedo compartir. Súper, súper, Dianita, ¿sabes qué? Bueno, te lo voy a decir porque ya no me aguanté más. Antes de, de venir al live, almorcé con un par de personas que, bueno, estamos trabajando en un proyecto muy lindo y en la mesa el nombre del restaurante es Juan Sebastián. Ay, no. ¿Viste, Martica, que mi hijo me envía Mm, mensajes todo el tiempo? sí, Entonces, eso me llena a mí el corazón de que estoy en el camino correcto. Y si todos escogiéramos el camino correcto, el mundo, el universo te va a enviar las señales y te va a decir, mira, estás por buen camino. Y si no es el buen camino, también te las vas a enviar. Lo que pasa es que tenemos que estar atentos, no vivir en automático como muchas veces lo estamos viviendo, sino que me pasó esto, ¿por qué me pasó? ¿Cómo puedo mejorarlo? Y estar atento a las señales. Gracias, 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 gracias. y bueno, acá Amparo nos dice que quiere hacerse una constelación. Fíjate, Amparo, si quieres escribe a Dianita o a mí. Tenemos también los contactos de las personas que pueden apoyarte, porque pues esto necesita pues también de un experto y nosotras estamos rodeadas pues de expertos pues que saben en su materia lo que pueden llegar a hacer. Entonces ahí súper chévere que lo puedas hacer y estoy segura que tú dices ayudar a tu hija, pero de verdad, Amparito, que te vas a ayudar a ti, porque a través tuyo ahí empiezan a ocurrir unas, no, es que es inexplicable y solamente el que los que hemos podido verificar y vivir esta información sabemos de lo maravilloso que es. Inclusive Dianita nos decía, empieza a llegar el dinero, no solamente el dinero, empiezan a llegar unos milagros que tú dices, pero esto, ¿de dónde? Si se supone que no debería ocurrir y todo empieza a ocurrir. Entonces, Dianita, ya estamos llegando aquí al final, sé que tienes que irte corriendo también por, bueno, por toda la situación que tienes. Así que muchísimas gracias, Dianita, de verdad. Una líder completa, una líder en propósito de vida, que es algo súper importante y que hoy yo te quiero invitar a ti a que vivas. Yo creo que es el mensaje detrás de todo esto que nos está diciendo Dianita, es vivir en propósito, vivir para, sobre todo, el propósito de amor que cada uno de nosotros estamos destinados a que a vivir en la tierra, porque no conozco un solo ser, así sea un ser que está en la inconsciencia, que haga pues temas Ujú. que aparentemente no son los mejores, también tiene un propósito y esa vida y cada vida tiene un propósito de amor y a través de angelitos como Juan Sebastián, que hoy también me correspondió de conectarme de una manera muy linda. Estaba yo almorzando y yo vi el nombre y se me quedó el nombre y me quedé hasta contemplándolo un buen ratito y mira, no sabía cómo se llamaba tu hijo, sino en este espacio que me vienes a decir. Entonces, maravilloso de Anita. Gracias, gracias, gracias a todos los que nos han escuchado y también a los que nos van a escuchar después. De verdad que es un live que vale la pena siempre estar ahí, sobre todo para recordarnos el valor de vivir. Así que, Dianita, adelante ya para despedir este maravilloso espacio. Martica, gracias a ti por dar información de valor a todas estas personas. Gracias por invitarte, por invitarme cuando necesites, cuando quieras, estoy abierta. Y bueno, honro tu vida, el momento en que nos conocimos y nada pasó por casualidad. Y gracias, gracias, gracias. Tan bella, Anita. Gracias a todos. Feliz tarde, feliz Día de Madres y qué regalo más lindo el que nos diste. De verdad, Anita, gracias. No puede haber una fecha mejor, así que muchas gracias, Anita. Feliz día, Gracias a ti. tarde, Bye, bye. gracias. Chao.